Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a invitar a Desi, que se une enseguida. Por aquí la veo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es las actitudes. Y aquí está. A ver, Desi. Mm, Voy a ver. Aquí está. Aquí. Hola, buenas Hola. tardes. Buenas tardes, perdón que estaba teniendo como problemas, pero ya estamos aquí. Hola Toyi, Silvia, Richard, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas. Estaba comentando, Desi, que hoy vamos a hablar así, charlar un poco sobre un tema muy interesante que son las actitudes Ujú, así es, y cómo nos afecta esto a los cambios, ¿verdad? así es. Hemos estado hablando desde nuestro perfil de Rubicat y Camina estas últimas semanas un poquito de las actitudes, ¿no? Ya las hemos presentado, hemos visto que hay algunas que nos potencian y otras que nos limitan. Entonces, bueno, la idea es hoy profundizar un poquito más en el tema para ver mejor de dónde vienen y cómo nos influyen y a partir de ahí, pues, qué es lo que tenemos que hacer para cambiar y elegir esa actitud o esas actitudes que realmente nos potencien, ¿no? Eso es. Pues eso es lo que vamos a hablar. Así que bienvenidos a todos y os invitamos también a esta charla. Si queréis comentarnos, preguntar cosas, estamos por aquí, os atendemos. Y antes de todo, pues para saber bien qué actitud debo elegir, antes que nada tendré que saber qué es una actitud, ¿verdad? ¿Qué es exactamente una actitud? ¿Cómo la podríamos definir? A ver si alguien nos da por aquí su versión. ¿Cómo lo definís vosotros, la actitud? ¿O a qué os referís cuando hablamos de actitud? Podéis comentar por aquí. Ujú. Os damos ahí un momentito para que lo penséis, porque además es una palabra bastante utilizada, ¿verdad? Sí, Eh, es muy común oír a la gente decir, uy, la actitud de fulanito, o no me gusta nada su actitud, pero ¿qué es realmente, no? ¿Tenemos claro a qué nos estamos refiriendo con eso? ¿O es algo que tenemos ya ahí tan integrado que lo usamos, pero no termina de estar claro? eso es. Bueno, pues lanzamos nosotras, ya que, bueno, estáis un poco Estamos tímidos, tímidos. vamos. Y bueno, realmente la actitud se puede definir como una predisposición a enfrentarse a algo de una manera determinada, ¿no? Eso es. Es, es una tendencia, ¿no? Que solemos decir, que la tendencia a comportarse de cierta manera ante ciertas cosas. Que al final muchas veces también se convierte en una inercia. Es como una gran bola de nieve que cuando la tiras empieza a rodar y es una inercia también. Eso. Y estas tendencias de comportamiento, ¿no? Que es lo que realmente definimos como actitud, lo que decíamos antes, cuando decimos que la actitud de alguien no te gusta, normalmente te estás refiriendo a que la forma habitual que tiene de comportarse esa persona, por lo menos ante una situación concreta o ante un objeto concreto, pues no te gusta. Entonces nos referimos más a ese repertorio de conductas que, que realizamos de forma habitual. Uh -huh.
Y eso mismo, cuando tú ves a otra persona que hay algo de esa actitud que catalogas dentro de la persona en sí o etiquetas, ¿no? De alguna forma, como que no te gusta a ti o no vibras o resuenas con eso, porque verdaderamente tú desde fuera lo estás viendo como, desde un juicio Eso positivo, es, negativo o desde tu juicio. Y esto es normal porque cada uno tenemos nuestros valores, nuestras creencias, nuestros propósitos y nuestro todo personales. Entonces, cuando vemos una actitud que no está acorde fuera de otra persona, ¿no? Que no está acorde con esos valores nuestros, pues es ahí cuando juzgamos como negativa la actitud que está teniendo esa persona. Pero no es más que un juicio, en verdad. así es. Es que al final las actitudes también vienen principalmente del juicio que nosotros hacemos sobre algo, ¿no? Ese objeto al que le dirigimos la actitud puede ser un objeto físico, pues yo qué sé, podemos tener una actitud negativa hacia el alcohol, por ejemplo, ¿no? Es algo más concreto, pero también podemos tener una actitud hacia algo más abstracto, como puede ser la vida misma en general, ¿no? Entonces, esa actitud que tenemos nace principalmente del juicio que nosotros hacemos hacia ese objeto. Y ese juicio, como estaba diciendo Adriana, viene de nuestro mundo interno, que son nuestras experiencias, nuestras creencias y demás. ¿Y qué pasa cuando hacemos ese juicio? Estamos ahí en la parte más mental, se nos ha generado una valoración sobre esa situación, sobre ese objeto, en base a nuestro mundo interno, pero a raíz de eso, de esa valoración, de ese juicio, se nos genera también una emoción, que es la que nos activa de forma física, digamos, y es la que nos lleva al tercer componente, digamos, de las actitudes, que es la acción en sí misma, que es lo que luego desde fuera los demás van a describir como nuestra actitud. Que al Pero final también se traduce como nuestra conducta, ¿no? O sea, es, se trata desde ahí, es la parte más conductual que es el resultado de todo es esto. exactamente. Entonces eso es un poquito lo que son las actitudes realmente, ¿no? Lo que catalogamos como actitudes y de dónde vienen. O sea, están compuestas no solamente por ese conjunto de comportamiento que definimos, sino por todo lo que va previo a ese comportamiento. Lo que viene, lo que digamos el origen de que nosotros nos comportemos de esa manera. Ahí está. Pero lo más interesante, Adriana, ¿cómo nos influye esto? ¿Cómo nos influyen las diferentes actitudes? Eh, como hemos dicho, dependemos de los juicios, tanto nuestro, que nos deriva nuestra propia actitud en sí misma, como lo que nos resuena de fuera. Entonces, esta es la base. ¿Cómo nos influye las diferentes actitudes? Pues hoy lo vamos a dividir, digamos, en dos formas, simplemente. En, o bien, esa actitud que yo tengo hacia X objeto me potencia en mi crecimiento como persona, como individuo, en mi felicidad, en mi bienestar, o bien me limita. A esas dos opciones. Eso es. Podríamos clasificarlas de muchas maneras, las actitudes, pero hoy queremos que os quedéis con esto, porque es un poquito en lo que vamos a enfocar el final de la charla, ¿no? Que es para que podamos tomar acción. Eso es. Entonces, la forma principal, la que estaba comentando Adriana. Sí. Y cosa importante.
las actitudes, igual que las emociones, vienen con un mensaje concreto para uno mismo. Siempre. Lo que pasa que hay veces que tenemos filtros como las creencias que hablábamos antes, los valores, los principios, el ego y otra serie de cosas que nos limitan la visión en ese sentido, ¿no? Metafóricamente hablando, y no nos permiten ver el aprendizaje que hay detrás verdaderamente que necesitamos descubrir de esa creencia, o sea, de esa actitud o de esa emoción. Entonces, siempre van a traer un aprendizaje, esas actitudes. Por ejemplo, si yo me muevo o me doy cuenta de que estoy teniendo una actitud de víctima, la actitud en sí no es ni buena ni mala. Volvemos al juicio, no es ni buena ni mala. Todo depende de si yo me permito recibir ese aprendizaje que me trae esa actitud que a mí me brota o no. O si la encauzo, la muevo hacia otros caminos que me perjudican en el fondo. Entonces, si por ejemplo me muevo esto desde la víctima y me doy cuenta de que estoy siendo víctima, lo ideal es pararse a observar qué trae esa víctima para mí, qué es lo que me está queriendo decir para mi crecimiento, para que sea potenciador esa actitud y poder encauzarla hacia otro lugar, ¿no? Puede que me esté pidiendo atención, puede que me esté diciendo, oye, ojo, no te estás atendiendo, no te estás priorizando, no te estás responsabilizando. Y a lo mejor necesito ver que no estoy haciendo todas estas cosas y la manera que tiene mi cuerpo de hacerme ver este aprendizaje y atenderlo es llevándome hacia una actitud de víctima, por ejemplo. No sé si se entiende un poco el concepto. Nos lo Tenemos decir por podéis, aquí. sí, cualquier duda, lo que sea, nos lo podéis decir por aquí. Pero sí, podemos poner otro ejemplo opuesto para que se termine de entender y para que se vea un poco por qué hemos decidido hablar de potenciadoras o limitantes en lugar de positivas o negativas, ¿no? Vamos a verlo desde el otro lado. Una actitud que podríamos considerar positiva, como la curiosidad, ¿no? Tener una actitud curiosa, también nos puede llevar a un extremo negativo. ¿Se entiende? Nos dicen por aquí, gracias Ceci. Gracias. Nos puede llevar a un extremo negativo si mi curiosidad lo que hace es llevarme completamente fuera de mí. O sea, poner mi atención en el mundo externo y olvidarme de mí. Entonces, más que ser curioso, lo que estoy haciendo es distraerme y huir de alguna manera. Estoy volviéndome evitativa. Entonces, esa actitud que yo estoy tomando al ser curiosa puede ser beneficiosa si me ayuda a mi crecimiento personal, como estaba diciendo Adriana, ¿no? En ese caso la catalogamos como la catalogamos como potenciadora, o puede ser limitante si efectivamente lo que está haciendo es que yo en ese afán de curiosear la vida me estoy olvidando de mirar dentro y de ver qué me aporta todo eso que yo estoy recibiendo al ser curiosa. Eso es. ¿Vale? Entonces, una cosa que de primeras uno puede decir, ah, qué bien, qué positivo, qué persona más curiosa, qué actitud de curiosidad más buena, puede no ser tan buena. Por eso preferimos hablar de si es algo que te potencia o es algo que te limita. Porque en sí mismo puede ir hacia los dos lados. Todo De depende primeras. de cómo lo gestione cada uno. Eso es un poco lo que os queremos transmitir hoy. Eso es.
efectivamente que no hay ni bueno ni malo, sino el cómo lo gestionas siempre y cuando que vaya a favor de tu crecimiento. Eso Si te es. limita, lo que dice Desi, si el curioso te limita tu crecimiento, entonces ahí le estás siendo limitante. Exacto. Nos comenta por aquí Susi que perfectamente, además, eso sí que es difícil a veces darse cuenta y sobre todo saber a qué te lleva eso. Exacto. Claro, eso es solo el primer paso, ¿no? Esto os lo damos un poquito como píldora para que eh, dejemos un poquito el juicio de lado, ¿no? Que seamos conscientes de ese juicio que tenemos de forma tan constante y tan habitual en la mayoría de las cosas de la vida, de esto es bueno y esto es malo, esto es positivo, esto es negativo. No, la mayoría de las cosas, por no decir todo, en sí mismo no es ni bueno ni malo. Es beneficioso o perjudicial para nosotros dependiendo de cómo lo utilicemos y de a dónde nos lleve. Entonces, sí, es difícil a veces saber el objetivo, ¿no? El ejemplo que ha puesto Adriana, con la víctima, por ejemplo, pues es difícil a lo mejor llegar al punto de qué es lo que me está queriendo decir esta actitud que estoy tomando. Es un trabajo de introspección importante, pero si tú ya eres consciente de que a lo mejor esa actitud no te está beneficiando, ya estás dando un paso importante. Ahí ya puedes elegir cambiar, que aquí está la parte más difícil. Sí, que me estaba riendo, perdón, porque he visto el mensaje. Sí, de eso no hay libro escrito ya. Lo escribimos, no pasa nada. Si lo pedís, se escribe y Se ya está. escribe. No hay ningún problema. Exactamente. Pues Danos un poco de sí, tiempo, eso sí, sí, sí. pero Es una cuestión de observación. ¿El qué? no digo que nos den un poco de ¿El tiempo, qué eso sí, decir? para escribirlo. Ah, sí, A sí. ver, sí, 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 sí. pero sí, Exacto. Pues esto es esto, para aprender a esto, precisamente, a ver cómo me doy cuenta, cómo tomo conciencia de qué es lo que me vienen a enseñar estas actitudes. El primer paso es observar, como decimos siempre, somos unas pesadas, pero es que es así, observa, 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 sin juicio. Observa qué estás haciendo, qué recibes, cuáles son las consecuencias de lo que está sucediendo. Observa si esas consecuencias son potenciadoras o limitantes para ti. Y ese es el eso es. primer paso para empezar en este camino, para empezar a hacer este tipo de cambio, ¿verdad? Eso es. Y ahí ya estás diciendo básicamente el ¿y cómo las cambiamos? Pues con lo que estaba explicando Adriana. Voy a ver qué se nos va, Adriana. ¿Sigues ahí, Ah, yo no Adriana? sé si soy... A ver, problemas del No sé directo si que eres siempre tú de ocurren. sí o soy... Eh, no lo sé. Te escucho ahora, pero te veo regular. Ah, pues a mí me pasa lo mismo contigo. Ah, vale. Bueno, vamos a ver si nos deja terminar. Que Sí, estaba diciendo que justo lo que estabas comentando de la observación va respondiendo a la pregunta de cómo las cambiamos, ¿no? O sea, ¿cómo cambio? Porque probablemente muchos os estáis preguntando, ¿y cómo cambio mi actitud? Porque sí, sí, qué bonito decirlo, pero, eh, pero ¿cómo puedo cambiarlo? ¿No? uh-huh. Pues haciendo lo que está diciendo Adriana. Lo primero, observando esa situación, ¿vale? Siendo consciente de que viene de algo mucho más profundo, como estuvimos hablando en una de nuestras publicaciones, de esas creencias
que esas creencias a su vez se han formado de nuestras experiencias, de nuestra educación, de un montón de cosas. Entonces, indagando un poquito de dónde me estoy moviendo para ver a partir de ahí qué consecuencias tiene mi forma de comportarme y pues decidir si lo quiero cambiar o no, que ahí es donde entra lo que siempre hablamos de la responsabilidad, ¿no? Yo me doy cuenta y ya decido voluntariamente si quiero cambiarlo y si estoy preparada para cambiarlo en este momento. Porque eso también es un factor importante. A veces puedo decir, pues esto sí que es algo que quiero cambiar, pero quizás no es mi momento. Y simplemente enfocándome en que sí quiero cambiarlo, voy a dejar que llegue ese momento, cuando tenga que llegar. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Eso. Entonces, ¿qué pasa, Adriana, cuando intento cambiar mis actitudes? Pues mira, pasa algo que no tengo aquí a Lucas a mano, pero bueno, ya lo conocéis, y es que Lucas, nuestro ego, se vuelve loco. ¿Por qué? Porque nosotros nos conformamos una personalidad y una identidad durante toda nuestra vida, que cuando esa identidad se pone en peligro o en juego, porque de repente ya no vas a ser así, vas a ser de otra manera, nuestro querido ego Lucas va a procurar por todos los medios demostrarte que estás equivocado porque lo que quiere es proteger esa identidad que te has creado. Va a intentar que te quedes en el sitio y va a intentar atraer a tu vida circunstancias y situaciones que te reafirmen en que tu identidad era esa y ya está. Y no puede existir una versión mejorada de Adriana. No, tiene que ser la que ya era porque si no, esto quiere decir que no voy a necesitar más a Lucas, a mi ego. Entonces por eso se vuelve loco y va a intentar resistirse. Eso es lo primero que va a pasar siempre. Para esto, lo que tenemos que hacer es darle las gracias a nuestro ego por intentar mantenernos con esa seguridad, pero dejarle a un lado porque es ahí cuando nos tenemos que responsabilizar de nosotros mismos y ver y descubrir quién sí que soy capaz de ser ahora y quién quiero ser ahora, quién merezco ser ahora. Y para eso hay que tener valor, hay que tener paciencia, hay que tener compromiso y hay que tener responsabilidad. Casi nada, ¿eh? Que se dice pronto, pero no. Se dice pronto, efectivamente, en 5 segundos, pero lleva tiempo. Así que por eso la paciencia es un factor súper importante que os invitamos a trabajar mucho porque es la base para todo lo que queramos construir al final, ¿no? Una buena obra lleva tiempo, ¿no? Pues esto es igual. La mayor obra en la que vas a trabajar en tu vida eres tú mismo. No queda muy poético, pero es, es así. O sea, tú eres el mayor objetivo en el que vas a trabajar, tú mismo, en construirte y en convertirte en la persona que quieras, que puede cambiar cada día esa decisión. Pero es un trabajo de día a día, de tiempo, de constancia y por supuesto de paciencia, porque sin ella a los 2 días tiraríamos la toalla. Y eso no nos lo podemos permitir. Nos dicen No, por hay mucho aquí, trabajo que hacer, ¿eh? hay mucho, sí. Nos dicen por aquí que es muy pesadito porque cuando bajas un poco la guardia vuelve a aparecer. Lucas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Está ahí siempre. Él, Siempre. sí. Pero fíjate
qué importante lo que has dicho. Cuando bajas un poco la guardia. Y ahí es donde nos damos cuenta de que en realidad Lucas tiene un buen trasfondo. Porque nos avisa. Esa es su verdadera labor. Ser una alarma para nosotros. Entonces, efectivamente, cuando bajamos la guardia, aparece. ¿Por qué? Porque nos está avisando de que se nos está yendo de las manos. Nos estamos Eso descontrolando de es. nuevo, estamos El perdiendo el buen foco. educado sí, Eso es. El buen eso educado es. es una alarma. Entonces, cuando de repente nos aborda, que parecía que estaba tranquilito, es cuando hay que decir, anda, gracias. Porque probablemente es verdad que me estuviera desviando. Entonces, te veo, te doy Desatendiendo. las gracias, eso es, y decido volver a atenderme. Ese es un poquito. Exacto. Sí. Y bueno, vamos a hacer así un breve resumen de las cosas que hemos dicho, un poco para ir cerrando, que queríamos que hoy fuese una charla un poco más dinámica y con estos puntos clave. Y es que lo que queremos transmitirte hoy, sobre todo, es que te atrevas a cambiar de actitud, a cambiar del lugar y a salir del lugar en el que estás, que para eso también son las actitudes, para moverte de allí donde estás, siempre dándole la mano al valor, como estamos diciendo, porque requiere este proceso mucho valor, ya lo estamos viendo, y que cuando emprendas ese camino, te sientas tú contigo, coherente y leal a ti, porque como bien ha dicho Desi, tú eres tu mayor proyecto de vida y eres a quien debes serle leal. Entonces, a tirar para adelante Eso es. con ese objetivo. Y esas resistencias que te va a poner Lucas, detectarlas, no dejar que te echen para atrás. Esas resistencias que muchas veces se van a presentar de forma que nos van a parecer estas típicas cosas que parece que te levantas con el pie izquierdo y que no dejas de tropezar durante el día, pues cosas muy sencillas, como a lo mejor que vayas a salir del metro y que de repente se te ponga una persona delante, que el torniquete no funcione, que cosas muy sencillas, pero como que parece que nos sacan de quicio, son el reflejo de esa resistencia al cambio que está activando nuestro ego para protegernos. Entonces, cuando pasen estas cosas que sabemos que se hacen muy pesadas, porque es lo típico que se suma y dices, bueno, hoy me quedo en la cama porque no sé qué está pasando. Pues no, no te quedes en la cama, porque solamente es Lucas intentando resistirse un poquito, pero si eres constante y sigues tu decisión, la decisión que has tomado de llevar a cabo ese cambio, vas a ver que merece la pena. Eso es. Y para decidir o elegir conscientemente cuáles son las actitudes que vas a tomar a partir de ahora, comprender que nunca una actitud de por sí es ni buena ni mala, es un juicio nuestro que depende de nuestros valores y de nuestras creencias, sí que va a ser potenciadora o limitante en función de cómo la utilices. Si la utilizas para crecer y evolucionar, perfecto, será potenciadora. Pero si no permites que esa actitud, como decíamos, te dé el aprendizaje que necesitas, entonces te estará limitando tu crecimiento personal y existencial. Eso es. Gracias a las dos, nos dicen por aquí. Y Gracias. nuevamente, como siempre, gracias a vosotros, porque, hombre, ya sé que es lo típico que se dice, pero verdaderamente, pues si no tuviéramos nadie con quien compartir esto no tendría sentido. Así que, así que gracias.
de verdad. Esperamos que os haya servido esta pildorita sobre las actitudes y que os ayude a cambiar esas actitudes que queráis cambiar por vuestro propio beneficio. Y, y ya está. Y nos vemos dentro de poco. Prontito. Eso sí, Estamos... Sí, sí, sí. que iba a decir que estuvierais atentos porque estamos preparando cositas para el año que viene, que ya está aquí. Así que estar atentos en nuestras redes de Rubicat y Camina. Bueno, y también en las de Congreso Camino Interior, porque probablemente también vengan cositas. Y os iremos informando de todo. Gracias de verdad a todos Eso vosotros es. por estar aquí. Muchas Que paséis buenas gracias. tardes. Gracias a todos. Maravilla de charla nos dicen. Gracias. Que paséis buena semana, buen día y un beso y un abrazo fuerte. Y nos vemos Muchas pronto. gracias.